Entonces, lo que vamos a ver ahora es la distribución chi cuadrada. ¿Listo? A ver, hay un pequeño concepto, unas definiciones sobre esto. La distribución chi cuadrada, algunos le llaman también chi cuadrada, ¿ya? Chi cuadrada también le ponen, o chi cuadrada. O cuando vean este símbolo de una X, no es una X en sí, pero es una letra griega, ¿no? La X mayúscula elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando veamos este símbolo, nos hace referencia a esta distribución o a esta prueba, la chi cuadrada. Es bastante usado también, ¿ya? Es muy similar al cálculo que hemos hecho anteriormente, donde también nos medía si había relación entre dos variables, ¿no? Entonces, esto lo vamos a aplicar, pero cuando tenemos variables cualitativas, ¿ya? Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas, ¿ya? No les voy a tocar tanto el tema de hipótesis, hay un tema más adelante que vamos a ver. Solamente los voy a enfocar desde el punto de que voy a tener dos variables, en este caso cualitativas, y yo quiero ver si existe relación o no entre esas dos variables, ¿ya? Ahora, el símbolo que se usa es la X, o bueno, esta letra griega, el chi cuadrado, ¿ya? Variables involucradas, en este caso, dos variables, ¿ya? La variable chi cuadrada, perdón, la prueba chi cuadrada no considera relaciones causales. Bueno, no nos da problema. Ya lo importante aquí que se habla de dos variables. Nivel de medición de las variables tiene que ser nominal u ordinal, ¿ya? Y recuerden que eso nos hace referencia a las variables cualitativas, ¿no? Nominal u ordinal. Uno tiene orden y otro no tiene orden, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Procedimiento. La chi cuadrada se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada. Y eso nos va a poder, recuerden que hemos hecho un tema de organización de datos, ¿se acuerdan en el tema de justamente de organización de datos? Ahí hemos organizado nuestros datos en una tabla de frecuencias. Pero solamente hemos hablado de una variable ahí, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es de dos variables. Entonces a eso se le llama la tabla cruzada, ¿no? La tabulación cruzada o tablas de contingencia también se le llama. Ya que es una tabla de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se divide en dos o más categorías. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de presentación que se tiene y de acuerdo a eso se puede aplicar esta prueba de chi cuadrada. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene? La distribución chi cuadrada se lee con grados de libertad. Ya aquí se origina otro término, ¿no? Que posiblemente no lo habíamos visto, pero se habla de los GL, son los grados de libertad. ¿Cómo se calcula estos GL? Los grados de libertad se calcula haciendo un producto, ¿ya? El número de filas que se tenga, ¿ya? Recuerden que aquí nos decía que teníamos que tener una tabla, ¿no? Va a haber una tabla en el cual va a tener dos dimensiones, ¿no? Entonces, esa tabla, ahí lo voy a hacer aquí, esta tabla va a tener dos variables, ¿no? Por ejemplo, yo podría colocar aquí la variable 1 y aquí podría colocar la variable 2, eso dependiendo indistintamente, ¿no? Ahora, cada variable va a tener sus categorías, ¿no? Digamos que estoy viendo el género, ¿no? Digamos, la variable 1 es género, digamos, ¿no? Entonces, en género siempre tenemos masculino y femenino, ¿no? Y aquí podríamos ver, digamos, algunas otras categorías, ¿no? Respecto a la variable 2, digamos, ¿en qué escuela estudia, no? Ingenierías, ¿no? Podría tener categorías, ¿no? Ingenierías, digamos, sociales o de salud, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces tendremos que tres categorías, por ejemplo, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo quiera estudiar, ¿no? Entonces, podríamos tener valores. Entonces, aquí la pregunta, o bueno, lo que tenemos que hacer es determinar cuántos estudiantes, digamos, son de sexo masculino, de género masculino, y estudian ingenierías, digamos, ¿no? Entonces, va a haber una cierta cantidad. Digamos que hay 10 estudiantes, digamos, ¿no? ¿Cuántos son de femeninos que estudian ingenierías? Tal vez son menos, ¿no? Tal vez son cuatro señoritas, ¿no? ¿Cuántos estudian sociales de género masculino? Digamos, hay, no sé, 20, por decir. Y aquí sociales tal vez estudian más, hay 30, entonces. ¿Sí? Estoy poniendo ejemplo nada más, ¿no? Entonces aquí tenemos de salud, tenemos 15 varones, digamos, y mujeres, digamos que hay 10, por decir, ¿no? Entonces, tal vez aquí yo quisiera ver la relación entre el género de los estudiantes
con la carrera que estudia, ¿no? Con el área que estudia. ¿Habrá relación entre estas dos variables? Eso es lo que nos vamos a preguntar, y eso es lo que vamos a determinar con esta prueba de chi cuadrado. Ahora, estos GL nos dice la cantidad de filas, ¿no? O sea, estos son filas, recuerden. En este caso las filas serían 3, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de filas le reducimos menos 1, ¿no? Entonces, voy a tener 2 aquí, ¿sí? Y la cantidad de columnas, dice, ¿no? El número de columnas. ¿Cuántas columnas tengo? Tengo 2 columnas. Entonces, en columnas tenemos 2. Y ese resultado le resto 1. Y me daría 1, ¿verdad? Entonces, los grados de libertad va a ser el producto, ¿no? Las filas menos 1 sería 2, por las columnas menos 1, que sería 1. Entonces, si multiplicamos estos 2, 2 por 1 me va a salir igual a 2. Entonces, sería 2 grados de libertad, ¿ya? Este resultado que estoy calculando me va a servir para obtener el valor de las tablas estadísticas de esta distribución chi cuadrada, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta este valor, ¿no? De cuántos grados de libertad se tiene, en este caso sería 2, ¿ya? Ahora, otra característica que tiene esta prueba de chi cuadrada, no tiene valores negativos. O sea, quiere decir que todos sus valores van a ser positivos. Ahora, esto tiene una forma, una curva tiene. Es que tal vez no les hablé de esto, pero bueno, voy a hacer referencia. Esta distribución chi cuadrada tiene una forma, empieza en el punto 0 y tiene una subida rápida y va bajando lentamente, ¿ya? Entonces, a esto se le llama la distribución chi cuadrada. Ahora, que se llama, cuando hemos visto, por ejemplo, el Z, creo que cuando hemos estado viendo muestreo, nos hablan de una distribución normal, ¿de acuerdo? Que se llama, cuando hemos visto, por ejemplo, el Z, creo que cuando hemos estado viendo muestreo, nos hablan de una distribución normal, no sé si se acuerdan. Entonces, cuando nosotros hablamos de una distribución normal, tenemos una recta, es una curva como una campana más o menos que va subiendo y baja, ¿no? Entonces, al medio tiene punto 0, y tiene valores positivos. En cambio, la chi cuadrada parte del punto 0, quiere decir que está al lado positivo, ¿no? O sea, no hay valores negativos. Por eso que aquí nos dice, no tiene valores negativos, ¿ya? Solamente esto para referencia más o menos de qué se trata, ¿no? A ver, el valor mínimo es 0, o sea, podría tomar un valor mínimo que sería 0, y esto es hasta el infinito, ¿no? Puede tomar otros valores, puede tomar 10, 20, 30, lo que sea el valor que me va a salir de chi cuadrada. O sea, quiere decir que en otras palabras, este valor de chi cuadrada no me podría salir un resultado negativo. O sea, si alguien, por decir en el examen o en el trabajo, chi cuadrado, están calculando, y le sale, por decir, menos 5.7, digamos, esto automáticamente está mal porque no correspondería, ¿no? O sea, la regla o una característica tiene que nos dice que no tiene valores negativos, entonces esto estaría mal, ¿ya? Y el valor mínimo es 0. Cuando aumentan los grados de libertad, las curvas son menos elevadas y más extendidas hacia la derecha. Ahora, los grados de libertad me están midiendo aquí, ¿no? ¿Cuántos grados de libertad voy a tener? Entonces, si nosotros incrementamos los grados de libertad, la curva, como se fijan, se va reduciendo, ¿no? Entonces, a menos grados de libertad va a tener una curva más elevada. Ya, bueno, eso hace referencia, ¿no? Se utiliza para variables medidas en escala nominal u ordinal. ¿Ya? Lo que nos dice ahí es que prácticamente se usa para variables cualitativas. Ya no vamos a encontrar números aquí. Estos no son números, recuerden. ¿Eh? La variable 1 dice que es masculino o femenino. La variable 2 se mide en lo que son las áreas, ¿no? Ingeniería, sociales y salud. ¿Ya? No tenemos números aquí. Sé que los resultados que nos da es en números, ¿no? Pero nos hace referencia a esta parte de aquí, ¿no? Estos no son números, ni estos de aquí tampoco son números. Listo. Entonces, estas son las características que se tiene respecto a lo que es la chi cuadrada. Ahora, esta chi cuadrada trabaja, solamente para adelantarme un poquito, vamos a tener posiblemente este tipo de tablas, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice candidato A, o sea, hay dos candidatos aquí, ¿no? Candidato A y candidato B. Y está el género masculino o femenino, entonces hay ciertos datos ahí. A estos datos que tenemos se le llaman las frecuencias observadas, porque esto es lo que se ha encontrado en el estudio, ¿no? Ustedes, por decir, están haciendo sobre esto, entonces quiere decir que hay 20 personas del género masculino
que eligieron al candidato A. Hay 30 varones que eligieron al candidato B. ¿Sí? Hay 40 señoritas o mujeres que eligieron al candidato A y 25 que eligieron al candidato B. Entonces, estos son resultados que se han obtenido de lo que se ha hecho la recolección en campo. A esto se le llaman las frecuencias observadas. Entonces, vamos a nosotros calcular lo que son las frecuencias. Estas son frecuencias observadas y vamos a calcular lo que son frecuencias esperadas, ¿ya? Hay una fórmula para eso. Entonces, en esta fórmula que les estaba mostrando, hace referencia a eso, ¿no? Nos dice, el chi cuadrada va a ser igual a la sumatoria, nos dice, ¿no? De las frecuencias observadas, ¿ya? Menos las frecuencias esperadas. Esto lo vamos a obtener de los resultados que me salga en campo, ¿no? O sea, yo estoy recolectando datos y voy a tener frecuencias observadas. En cambio, estas esperadas, hay una fórmula aquí. Perdón, aquí hay un errorcito, ¿ya? Este es E, ya no es O, este es E. Entonces, estas frecuencias esperadas se calculan mediante esta fórmula, ¿ya? Entonces, vamos a restar, ¿no? Las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Ya, es un cálculo que se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan las frecuencias esperadas? Es el total de filas por el total de columnas entre el total general. Ya, les voy a explicar en el ejercicio, solamente aquí es de dónde vamos a obtener, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para obtener el chi cuadrado? Esta es su fórmula general, ¿ya? Entonces, pero antes de eso, nosotros tenemos que encontrar las frecuencias esperadas y se aplica esta fórmula de aquí, ¿correcto? Entonces, aquí lo que tenemos es un ejemplo de una tabla de contingencia de 2×2. Ya es una tabla cruzada de dos variables, ¿no? ¿Por qué se llama 2×2? Porque cada una de las variables, por ejemplo, yo podría llamar a este variable 1, ¿sí? Y este podría ser la variable 2. Entonces, en este caso estoy analizando dos variables. Entonces, cada una de estas variables tiene dos categorías, ¿ya? Género tiene masculino y femenino. Y candidato tiene candidato A y candidato B. ¿Ya? Entonces, sean las variables género, masculino y femenino y candidato A y B. Entonces, en estos casos se va a formar una tabla de 2×2. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, estos serían los resultados que tendríamos. Es un ejemplo esto, ¿no? Que se tiene. A ver, por ejemplo, tenemos otro caso en el cual pueden tener una tabla de contingencia de 3×2. Entonces, en este caso se plantea un estudio, ¿no? Se dice, se estudia a 1040 estudiantes de los niveles de educación primaria y secundaria. Miren, ya está hablando de aquí una variable, ¿no? Niveles de educación sería una variable y sus categorías serían primaria y secundaria. Y a los cuales se aplica un instrumento que mide el aprendizaje de la matemática en las dimensiones de aprendizaje de la parte conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo la variable niveles de educación, que es primaria y secundaria, y tenemos lo que es la dimensión del aprendizaje, ¿no? Que sería conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, en este caso tenemos de 3×2, ¿no? Nuestra variable aprendizaje tiene sus categorías conceptual, procedimental y actitudinal, y el nivel de educación, sus categorías serían primaria, secundaria. ¿Sí? Entonces, a partir de eso podemos armar una tabla, ¿no? En este caso es un ejemplo también. Entonces se arma una tabla basándose en esas dos variables, ¿no? El nivel de educación y el aprendizaje, ¿no? En este caso posiblemente esta sea la variable independiente, ¿no? Y esta sea la variable dependiente, ¿no? Bueno, eso habría que analizar cuál va a ser, ¿no? Pero el nivel de educación sería primaria, secundaria, y lo que era el aprendizaje sería conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que hay una cierta cantidad de datos, ¿no? 180 estudiantes que rindieron un examen y en la parte conceptual se tiene este valor, ¿no? Entonces, y corresponden a lo que es primaria. ¿Ya? Entonces, posiblemente sean aquellos que aprobaron, rindieron o que están bien en la parte conceptual, ¿no? Entonces, son 180 que están bien en la parte conceptual y que son de primaria, ¿no? Son 100 que están bien en la parte conceptual, pero son de secundaria, ¿no? Entonces, esa sería la distribución de los datos que se tiene. En este caso, lo que hay que resaltar es que aquí se tiene dos categorías y aquí se tiene tres categorías. Entonces, se ha formado una tabla de contingencia de 3×2. ¿Ya?
Bueno, eso dependiendo de ustedes cuántas categorías pueden tener. Tal vez alguien va a decir, no, yo voy a considerar más, ¿no? Primaria, secundaria, superior o sin nivel inclusive, ¿no? Entonces podría aumentar las categorías que se tienen. Eso depende de lo que ustedes están estudiando, ¿no? A ver, lo que les decía hace rato, ¿no? Aquí lo que tenemos son la tabla de frecuencias observadas, ¿ya? Las observadas. Entonces son los datos que vamos a recoger, ¿no? Cuando nosotros hacemos la recolección de datos, lo que obtenemos sería eso, ¿no? En este caso habíamos dicho que hay estudiantes que están bien en la parte conceptual, que serían 180, y que corresponden al área de primaria, ¿no? Hay 100 que son de secundaria, que están bien en la parte conceptual, ¿no? En la parte procedimental son 190 que son de primaria y 280 que son de secundaria. Entonces, aquí hay una distribución de datos, entonces, pero a esto se le llama las frecuencias observadas. ¿Listo? Ahora, estas normalmente siempre los sumamos, ¿no? Los sumamos en filas y los sumamos en columnas. Y me da el total que eran las 1040 muestras que se tenían. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a obtener las frecuencias esperadas? ¿Ya? Recuerden que había una fórmula que les había indicado. Había una fórmula, aquí hay un errorcito ya, hay una fórmula de las frecuencias esperadas, es el total de fila por el total de columna entre el gran total. Entonces, vamos a encontrar estas frecuencias esperadas por cada uno de estos datos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que encontrar su frecuencia esperada para 180, ¿no? Su frecuencia esperada para 100, la frecuencia esperada para 190, para 280 y demás datos que tengamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Nuestra fórmula dice, para encontrar su frecuencia esperada en este caso, sería el total de fila, 280, por el total de columna, 540. Eso dividido entre el gran total que sería 1040. Ya, eso sería para esta primera frecuencia esperada. Para esta siguiente, digamos, ¿no? Queremos hallar la frecuencia esperada de este dato, ¿no? De 180. Entonces sería 470 por 540 entre 1040. ¿Sí? Hacemos esas operaciones y encontramos las frecuencias esperadas, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Aquí 280, que era el total de la fila, por 540, que es el total de la columna, por entre 1040. Entonces, aquí me va a dar un resultado, ¿verdad? Cada uno de estos se va a tener resultados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, haciendo el cálculo, se tiene, ¿no? Estas eran las frecuencias observadas. Ya haciendo el cálculo de aquí, las operaciones matemáticas, obtenemos estas frecuencias esperadas, ¿ya? Por ejemplo, para 180 su frecuencia esperada es 145.4. ¿Listo? Para 100 es 134.6, para 190 es 244 y así sucesivamente, ¿no? Al final también esto suma los 1040, ¿no? O sea, todo esto también suma lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos son frecuencias observadas y frecuencias esperadas, ¿correcto? Ahora, a partir de eso ya aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Nos decía las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado entre la frecuencia esperada. Entonces hay un cálculo que tenemos que hacer aquí y nos sale 8.23. De aquí la frecuencia observada era 100 menos la frecuencia esperada de 134.6 entre eso elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada que era 134.6 y eso me da un resultado de 8.89. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los cálculos para todos estos valores y lo que hacemos simplemente es sumar, ¿no? Todos estos resultados los sumamos y nos da este resultado de 47.17. Y este resultado justamente corresponde al chi cuadrado. ¿Ya? Este resultado corresponde a chi cuadrado. Listo. A ver, vamos a ver les decía hace rato que había el tema de los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad ya lo hemos calculado mediante esta fórmula que tenemos, ¿no? Las filas menos 1 por las columnas menos 1, ¿no? Y eso me daba 2, ¿ya? Esto representa los grados de libertad. Esto me va a servir para ubicar las tablas estadísticas, los valores de las tablas estadísticas, ¿ya? Luego acudimos a la tabla de distribución de chi cuadrada. Es una tabla, ¿ya? Es una tabla, ya son valores que ya están dados.
pero tenemos que elegir nuestro nivel de confianza. En este caso, nos hace referencia a alfa, y este alfa, me imagino que se están recordando, alfa lo hemos visto en muestreo, ¿se acuerdan? ¿Qué representaba alfa? Z. De alfa se obtenía z, está bien, o sea, era dependiente, ¿no? O sea, para obtener z yo necesito saber cuánto vale alfa, pero este alfa, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿El error? No me acuerdo. El error, ya, en muestreo, por ejemplo, hemos visto dos errores, ¿no? En muestreo hemos visto dos tipos de errores. ¿Cuál de esos errores era? En muestreo hemos visto alfa, hemos dicho era un error, y el E también era otro error, ¿no? ¿Se acuerdan? No, se olvidaron. A ver, en alfa hemos definido dos tipos de errores, ¿verdad? Este E es el error de muestreo, ¿ya? El E es el error de muestreo, y esto va relacionado con los N, ¿no? La cantidad de muestras que voy a tener. Recuerden que si yo quiero tener más muestras, este error de muestreo tengo que reducirlo, ¿no? Si quiero tener menos muestras, este error de muestreo tengo que subirlo, ¿no? Hay una relación entre estas dos. Pero respecto a alfa, hemos determinado que alfa era el nivel de error en el estudio o en la investigación que estemos realizando. Y hemos determinado que tenemos que definir cuánto va a ser nuestro error, ¿no? Entonces, posiblemente hemos puesto 5%, ¿no? ¿Sí? Es un error normal, es un error estándar que podría considerarse. Ese mismo error que hemos planteado en muestreo, deberíamos de aplicarlo aquí, ¿ya? Aquí también nos dice que podemos usar un error de 0.05 o un error, en este caso dice de alfa igual 0.01, ¿no? Estaríamos hablando de un error del 1% en este caso, ¿no? Y nivel de confianza del 99%. Aquí estamos hablando de un error del 5% y un nivel de confianza del 95%. ¿Correcto? Entonces, son los mismos niveles de error que hemos visto en muestreo que ahora se repiten en lo que es el chi cuadrado. ¿Sí? Recuerden nuevamente ya, este alfa es el nivel de error en la investigación o en el estudio que estamos planteando, ¿no? Yo voy a hacer mi estudio, pero no siempre a veces decimos que lo vamos a hacer al 100%, ¿no? Decimos, voy a cometer un error del 5%, ¿no? ¿Es aceptable? Sí, ¿no? Un error del 5%. Entonces, ese alfa necesitamos ahora para este chi cuadrado para ubicar en la tabla de distribución de chi cuadrada, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Si el valor obtenido de chi cuadrado es igual o superior al valor de la tabla, o sea, este valor que hemos calculado, aquí hay un valor, un chi que hemos calculado, si este valor nos dice que es mayor al valor de tablas que me va a dar, entonces decimos que las variables están relacionadas o no son independientes, ¿no? O sea, más que todo siempre a veces buscamos la relación. ¿Existe relación o no? Decimos, ¿no? Entonces, si se llega a la conclusión de que este valor que hemos calculado es mayor al valor de las tablas estadísticas, entonces podemos concluir de que están relacionadas las dos variables que estoy analizando. ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿no? Para el nivel de confianza de alfa igual al 0.05, quiere decir que vamos a trabajar a un 5% de error y a un nivel de confianza del 95%, y en este caso nuestros grados de libertad nos ha salido 2, entonces el valor de tablas nos dice que es 5.99, ¿ya? Entonces para eso vamos a ver esta tabla, ¿ya? Esta tabla les voy a proporcionar, es una tabla, y lo pueden encontrar también en internet, entonces, es la tabla de distribución de chi cuadrado, ¿ya? Es una tabla, entonces esta tabla ya tiene valores ya determinados aquí, ¿ya? Pero depende de los grados de libertad. Aquí están los grados de libertad, ¿ya? Esta primera columna son los grados de libertad, y las demás columnas que tenemos corresponde a alfa, ¿ya? ¿Cuánto nosotros estamos planteando en alfa? ¿Listo? Entonces, según nuestro ejemplo que habíamos visto, nuestros grados de libertad eran 2, ¿sí? Y también estamos diciendo de que va a ser
el alfa va a ser igual al 5%. Entonces, con esos dos valores, con esos dos datos ubicamos, ¿no? Grados de libertad 2, ¿sí? 2 grados de libertad, con alfa igual al 0.05. Entonces buscamos, ¿no? En la misma fila y la columna que hemos seleccionado, encontramos un valor de 5.9915. Entonces, este valor que estamos ubicando corresponde al valor de tablas de chi cuadrado, ¿sí? Este valor que hemos encontrado en las tablas estadísticas lo tenemos que comparar con el valor que hemos calculado, que era 47.17. Entonces, decimos aquí, ¿no? El valor obtenido es 47.17. Respecto al valor de tablas o el chi crítico, el valor crítico, que es de 5.99, entonces decimos que 47 es mayor a 5.99. Entonces concluimos y decimos que están relacionadas estas dos variables que estamos analizando, que era el nivel de educación con el nivel de aprendizaje que se tenía. Entonces hay una relación fuerte entre estas dos variables. ¿Ya? Ahora más o menos, ¿se entendió? Ahora estamos usando ya tablas, ¿no? En este caso hay unas tablas. En muestreo también hemos visto una tabla, pero era la tabla de Z, ¿verdad? Que solamente dependía de alfa nada más, ¿no? En cambio aquí el chi cuadrado depende de dos, ¿no? Los grados de libertad y el nivel de alfa que estamos seleccionando. Entonces aquí ubicamos el alfa, que sería 0.5, los grados de libertad, y ubicamos el valor aquí, que sería de 5.99. Y eso lo comparamos con el valor que hemos obtenido. Si es mayor o igual, entonces existe relación. Ahora, ¿qué pasaría lo contrario, no? Aquí me salió, yo qué sé, me salió 1.17, el valor obtenido, el valor calculado. Y aquí me sale 5.7, entonces en este caso sería menor, ¿sí? Menor al 5.99. Entonces, si es menor, entonces nosotros no podemos asegurar de que hay una relación. Entonces podemos decir de que estas variables no tienen nada que ver, ¿no? No tienen independientes. Por un lado está lo que es el aprendizaje y por otro lado lo que es el nivel de educación que se tiene. Entonces no hay relación entre estas dos variables. Eso será cuando el valor obtenido es menor al valor de tablas. Ya, muy bien. Hacemos el ejemplo. Ejemplo 1, vamos a poner ya. A ver, vamos a tomar de referencia aquí uno que nos ha planteado. A ver, la pregunta aquí es básicamente, ¿existirá relación respecto a estas dos variables que se está analizando? Ya, entonces, a ver, vamos a ver aquí, vamos a tener y si es posible, ahora voy a hacer un ejemplo también de cómo hacer esto, ¿ya? Porque sé que están teniendo dudas tal vez de dónde salen estos datos, ¿no? Ya, a ver, lo que estoy haciendo aquí es la misma tabla, lo que aquí no se presentaba bien, ¿ya? Tenemos género, tenemos masculino, femenino, y respecto a los candidatos tenemos el candidato A y el candidato B. Ya lo que vamos a colocar aquí es el total, ¿ya? El total por lo que es el género y también el total de los candidatos que se tienen. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente sumamos, ¿no? 20 más 30, 50, ¿verdad? En filas, aquí también sumamos, sería 65. ¿Sí? Aquí sería 60 y aquí sería 55, ¿no? Al final sumamos todo esto, nos sale 50 más 65. 115. 115. Muy bien, ese sería nuestro gran total, en otras palabras, ¿no? O nuestro total general, ¿sí? Y este es un ejemplo, nos dice, entonces, lo que vamos a ver aquí es si existe relación entre estas dos variables, ¿no? Uno es el género, y el género tiene dos categorías, ¿no? Masculino, femenino. Y lo que es el candidato, estaríamos hablando de dos categorías, ¿no? El candidato A y el candidato B. Entonces, a simple vista, ¿habrá relación entre el género y el candidato que han elegido? ¿Qué opina? ¿Qué dice? A simple vista. Difícil, ¿verdad? Yo no podría determinar si existe o no relación entre estas dos, ¿no? ¿Qué indicador yo podría usar para decir, no, sí existe relación entre el género y el candidato? O sea, quiere decir que por alguna preferencia las mujeres o los varones eligen a un cierto candidato. O sea,
el hecho que son mujeres, eligen a un cierto candidato, esa relación tenemos que buscar, ¿no? ¿Se verá así a simple vista? Me parece que no, ¿no? A simple vista no podemos decir si hay relación. En el caso anterior, por ejemplo, cuando hemos visto el tema de la corrección de Pearson, ahí sí hemos estado viendo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, veíamos, ¿no? A mayor edad, decíamos, ¿no? A mayor edad, entonces el ausentismo es menor, ¿no? Porque eso me daban los datos, ¿no? Eso me indicaban estos datos. Entonces yo podía analizar algo antes de obtener estos resultados, ¿no? Pero en este caso es un poco más difícil, ¿no? En chi cuadrado, por ejemplo, ya no se puede determinar en base a estos datos decir si realmente existe relación o no. ¿Correcto? ¿Me dejo entender esa parte? Entonces, es necesario realizar la prueba, es necesario realizar el cálculo del chi cuadrado para ver si existe relación o no entre estas dos variables. ¿Sí? Listo, entonces, los datos que tenemos aquí se le llaman las frecuencias observadas, ¿ya? Si es posible, ustedes pónganle ahí, ¿no? Como un título, frecuencias observadas. ¿Listo? Entonces, al costadito voy a hacer lo que son las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas. Entonces, prácticamente voy a hacer la misma tablita, voy a usar y lo vamos a pegar aquí, ¿ya? Esto para encontrar las frecuencias esperadas. Esta también es una prueba que se usa bastante, ¿ya? Se usa bastante. Ahora, ¿qué nos dice nuestra fórmula para calcular las frecuencias esperadas? Vamos a nuestras fórmulas. Aquí lo voy a corregir una vez. Para calcular las frecuencias esperadas usamos esta fórmula, ¿ya? Para calcular las frecuencias esperadas, total de fila por total de columna entre el total general. Entonces, en este caso, ¿no? Lo borro, lo voy a borrar todos estos datos porque son los que voy a calcular. Solamente necesito los totales, ¿no? Entonces, hago total de fila, en este caso sería 50 ¿por cuánto? 60. Por 60 entre 115. 115. Muy bien, 115, ¿sí? No está complicado, ¿verdad? No está complicado, listo. Entonces ya tenemos el cálculo para esta primera, para este primer dato, ¿no? Esa primera frecuencia, ¿ya? El siguiente, por ejemplo, ¿qué podría ser? El siguiente, aquí. El total de fila sería 50 por total de columna sería 55 entre 115. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Son operaciones que se ven, ¿no? En este caso, en esta celda, en este dato sería, total de fila sería 65 por 60. 60 entre 115. listo. Listo, muy bien. El siguiente sería, este último sería 65 por 65 entre 115. listo, muy bien. ¿Sí? Entonces, esas son las operaciones que tengo que hacer para encontrar los valores observados, ¿no? No, perdón, los valores esperados. Lo hacemos aquí ya. Lo voy a volver a copiar. Listo, entonces, hay que hacer operaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto será 50 por 60 entre 115? Hacemos una operación, ¿no? Nos sale 26.0869. 69. Listo, muy bien, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Y hacemos el otro, ¿no? 65, cualquiera usted, ¿no? Pero lo importante es estos cuatro resultados tenemos que calcular, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí voy a usar el 65. ¿Les parece? Ahí sale 33.91 3043. 31.91. 33.91 3043. 3043. ¿Así? Sí, dale más dígitos. A ver, recuerden que aquí hay un tema de errores, ¿ya? Siempre se cometen a veces errores y los errores más que todo se da cuando redondeamos, ¿no? Sé que a veces en algunos cursos les dicen, ¿no? Hay que usar menos decimales, pero no es lo correcto, ¿ya? Mientras menos decimales usemos, más error cometemos. Pero recuerden que en estadística, por ejemplo,
se habla de un alfa, ¿no? Se habla del alfa, que es un 5%, digamos, ¿no? Entonces, decimos que hay un margen de error, ¿no? Yo tengo un margen de error, en este caso, del 5%. Entonces, estos errores que posiblemente cometa al momento de redondear, estarían dentro de este margen de error, ¿no? Es como una justificación que se tiene en la parte estadística, ¿ya? Entonces, no sé si están de acuerdo y consideramos 4 decimales, ¿les parece? Para que todos también cuando trabajemos lo hacemos con 4 decimales y obtengamos los mismos resultados. Pero la regla siempre es, mientras más decimales, mejor o más exacto es nuestro resultado, ¿ya? A ver, aquí, cuando es masculino y candidato B, 23.9130. 1.30. ¿ya? El siguiente, 31.0869. 08, 69. 69. Listo, muy bien. Listo, ¿sí? ¿Alguna consulta ahí? Nada, ¿verdad? Porque esto serían las frecuencias esperadas. ¿Sí? Ahora sí, ¿queda? Sí, profesor. Listo, muy bien. Ya, entonces aquí tengo mis frecuencias observadas y tengo mis frecuencias esperadas, ¿no? Entonces ya lo tenemos calculado ahí. Ahora, algunos acostumbran a hacerlo en tablas, otros no, otros directos se pasan a la fórmula. Eso depende de ustedes, ¿ya? Algunos dicen, usamos la misma tabla. Ahí lo voy a hacer, ¿ya? Vamos a hacer los dos métodos, ¿ya? Usamos la misma tabla. Y este sería cálculo de chi, ¿ya? Cálculo de chi cuadrada. Ya, entonces, usamos la misma tabla, nos dice. Y como este es el valor observado, recuerden que a este le tengo que restar el valor esperado, que en este caso sería 26.0869, ¿sí? Y lo tenemos que elevar al cuadrado. A ver si lo tenemos que elevar al cuadrado y lo dividimos entre el valor esperado, que es 26.0869. Entonces, algunos plantean así, ¿no? Podemos hacerlo de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, para el siguiente nos dice 40, que es la frecuencia observada, menos su frecuencia esperada, el que le corresponde también, pero no femenino A, aquí femenino A, sería de menos 33.9130, eso lo elevamos al cuadrado, entre la frecuencia esperada, que es 30.9130. ¿Sí? Pueden hacer de esa forma, ¿no? Entonces, lo mismo aquí hacemos, ¿no? Entonces, esto ya tenemos que quitarlo porque ya no nos va a dar ese resultado, ¿no? A ver, aquí. Entonces sería la frecuencia observada es 30 menos la frecuencia esperada, en este caso es 23.9130, eso elevado al cuadrado, y dividido entre el valor esperado, que es 20.9130. ¿Correcto? Podemos hacerlo así, ¿no? Esa es una alternativa que se tiene, ¿no? Aquí sería 25 menos su frecuencia esperada femenino B, aquí estoy en femenino B, sería de 31.0869, eso lo elevamos al cuadrado, entre 31.0869. ¿Sí? A ver, entonces, de acuerdo a esos cálculos que estamos haciendo, ahora hacemos las operaciones, ¿no? ¿Cuánto nos da esa parte de aquí? Yo creo que se puede calcular, ¿no? A ver, le voy a poner igual. ¿O no? Nos sale 1.42. A ver, lo calcula. Profesor, a mí me sale con más decimales. Ya, pero trabajemos con 4, como hemos quedado. ¿Pero está bien? 1.4203. Sí, está bien. Listo. Sí. A ver, aquí. O cualquiera, depende de cualquiera en calcular, ¿no? A ver, aquí lo calculamos. Lo bueno es que aquí tiene una calculadora y me calcula eso, ¿no? Aquí le sale 1.5494.
¿sí? A ver cuánto nos sale. Aquí nos sale 1.0925. ¿Están calculando o no? Sí, profesora, sí me salió ¿Cómo salen de las matemáticas que hay que usar? 9.25. Ya. Y este último, 1.1918. Yo creo que sí está bien, ¿verdad? Listo. Sí, profesor. Entonces, vamos a considerar que son... Ya, listo, muy bien. Entonces, son valores correctos. Estos ya son los valores, o sea, son los resultados de estas operaciones, ¿verdad? Hemos hecho y nos sale esto. Lo que hay que hacer es ahora sumar, ¿no? Hay que sumar. Entonces, sumamos, por ejemplo, 1.4203 más 1.5494. Esto nos da un resultado de 2.9697, ¿correcto? Estoy sumando estos dos valores, lo estoy sumando y obtengo esto. ¿Sí? A ver, aquí sumen estos dos. 2.2843. 2843. ¿Sí? Sí. Ujú. Listo. Suficiente que yo sume estos dos y ya puedo encontrar el valor aquí, ¿no? O también pueden sumar aquí. O sea, es indistinto, ¿ya? Podemos sumar aquí también estas dos columnas y nos va a salir la sumatoria. Al final sumamos estas dos o estas dos y me sale el gran total, ¿no? ¿Sí? A ver, si quieren, calculen esta parte. Sale ¿Cuánto nos sale aquí? 2.5120. 2.5128. Pudiendo que aquí. 120. Listo, muy bien. Y el otro sería 2 puntos. A ver, sería 12, 1, 13, 14, 742. 7 cuadrados, ¿no? 2.7412, ¿correcto? ¿Está bien ese valor? 2.7412. Sí, sí. Sí, profesor. Ya, entonces ahora sumamos, o sea, o bien sumamos estas dos valores en fila, o sumamos en columna, nos debe dar un mismo Sale resultado. Sería 5. 5.254. 5, 254. Así sale. Sí. ¿Sí? 2540, ¿sí? ¿Correcto? Ujú. Ahora, ¿quiénes están participando? No sé. Listo, entonces hemos encontrado aquí ya nuestro valor calculado, ¿sí? Nuestro chi calculado. Voy a ponerlo aquí, clarito. No está tan difícil, ¿no? ¿O sí? Parecía difícil en las fórmulas, parecía complejo, parecía, pero bueno, hemos visto que no está tan difícil, ¿no? Listo, entonces chi cuadrado. Ya no es una x sencilla, es una x media recta, se podría decir, ¿no? Ya, el chi cuadrado. Ya en este caso el chi calculado sería 5.2540. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Está claro? ninguna, profesor. ¿O está oscuro? No sé. Todo partió de aquí, ¿verdad? Partió de aquí. Hemos calculado las frecuencias esperadas. Y nos salió estas frecuencias esperadas. Y hemos hecho el cálculo, ¿no? Frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre... Ahora, esto les decía que es una forma de hacerlo en tabla, ¿no? Es una forma de hacerlo en tabla. Ahora, lo otro que también podemos usar es justamente esta fórmula, ¿no? Algunos dicen deben hacerlo directo, es decisión de ustedes, ¿no? Como ustedes lo ven más fácil, ¿no? Entonces, aquí nos dice, si nosotros queremos aplicar mediante fórmula, nos dice que vamos a hacer la sumatoria, ¿no?
Y hay términos que se van a sumar, ¿no? Y elevar al cuadrado inclusive. Entonces, ¿cuántos términos tendré? Eso de acuerdo a la cantidad, ¿no? Si este es de 2 por 2, entonces son 4 términos que se van a sumar, ¿no? Entonces, un término más un segundo término, más un tercer término, más un cuarto término, ¿sí? Son 4 términos que se van a sumar, ¿sí? Eso me da la cantidad, es como una matriz más o menos, ¿no? Cuando vemos una matriz de 2 por 2, decimos hay 4 elementos, ¿no? Si es una matriz de 3 por 2, entonces son 6 elementos que se tienen, ¿no? Entonces, eso más o menos son los términos que se van a sumar, ¿sí? Entonces, aquí me pide la frecuencia observada del primer dato, ¿no? O sea, del primer caso, ¿no? Entonces, en este caso sería 20, ¿no? Aquí sería 20 menos la frecuencia esperada. Lo voy a copiar de aquí, ¿ya? La frecuencia esperada era 26.0879 entre la frecuencia esperada 26.0879. Entonces, podemos hacerlo también en forma de fórmula, ¿no? La frecuencia esperada del siguiente, ¿no? Del siguiente dato. Por ejemplo, vamos a tomar de la siguiente, ¿ya? Puede ser por filas, por no hay problema, ¿no? Al final todo se va a sumar. En el otro caso era 20, 30 era la frecuencia observada, ¿verdad? Su frecuencia esperada es 23, ¿verdad? ¿Sí? 23.913. ¿Sí? 91.30. 30, ¿verdad? Listo. Entonces, su frecuencia esperada, lo mismo aquí lo divido, ¿no? Entonces, 23.9130 también. ¿Sí? Del siguiente, puedo tomar la siguiente fila, ya no respecto a los femeninos. Entonces sería 40 su frecuencia observada. ¿Sí? 33. La frecuencia observada y su frecuencia. 33.90. Salió el mismo. Aquí es 23, ¿no? Allá. Me pareció raro, porque aquí es 23.91, el otro es 33, ¿no? Allá ya estaba dudando ya. Listo, entonces aquí es 33.9130 también. Y la última sería, la última frecuencia sería 25. muy 31. Y su y la esperada frecuencia esperada, 21.0869. 0.69. 0869. 1.0. Muy bien, entonces eso lo divide entre la frecuencia esperada, sería 31.0869. Ahora, ¿podemos trabajar de esta forma? Sí, ¿ya? Entonces, ya con una calculadora hacemos el cálculo aquí de todo esto y nos debe salir lo mismo, ¿no? Ahora, podemos hacerlo en forma de tabla, ¿ya? Lo hemos hecho aquí en forma de tabla, o lo podemos hacer mediante esta sumatoria, ¿no? Y al final nos va a salir el mismo resultado. ¿Listo? Pueden hacerlo mediante esas dos, cualquier forma, ¿no? Lo importante es que se entienda y que salga el mismo resultado. ¿Sí? Ahora, ¿podemos usar nuestro Excel? También, ¿no? ¿O no se puede en el Excel? Sí se puede, ¿no? Antes que pase el Excel, ¿ya? Antes de que pase el Excel, ¿ya? Ahora, recuerden que hemos calculado el valor de chi calculado, ¿ya? Le decía, a ver, hay un término aquí que manejaba, el chi obtenido, ¿no? Es decir, el chi cuadrado obtenido, y necesito ahora el chi cuadrado crítico, o el chi de tablas también le llama, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el chi cuadrado de tablas? Ya, para eso vamos a usar nuestras tablas estadísticas. Les voy a proporcionar una tabla aquí que tenía. Esta creo que es tabla chi cuadrada. Esta tabla les voy a proporcionar, les voy a enviar al virtual. Y mediante esta tabla nosotros podemos determinar cuál es el valor, ¿no? Entonces, pero antes de eso nosotros necesitamos saber cuántos grados de libertad. Para la fórmula de los grados de libertad, recuerden, es el número de filas menos 1, y eso lo multiplicamos por las columnas menos 1, ¿sí? Hacemos este cálculo. ¿Cuántas filas tenemos en este caso? ¿Cuántas filas? Simplemente tenemos 2, ¿verdad? 1 solo. 2 menos 1. 1. Columnas. 2 menos. Columnas. 2 menos También 1. 2. Listo. Saldría 1. Saldría 1. El total es 1. Y eso nos da. Listo, muy bien. A ver, voy a hacerlo como que ¿no? Como que reemplazando ya. 2 menos 1 sería 1. Y aquí también sería 2 menos 1, 1. Y 1 por 1 nos va a salir 1. Entonces quiere decir que va a tener un grado de libertad, ¿ya?
Entonces, los GL es igual a 1, ¿ya? Tenemos un grado de libertad. Entonces, eso ya me está diciendo de que voy a trabajar en la primera fila, ¿no? Ahí voy a trabajar, ¿ya? Listo. Ahora necesitamos alfa, nivel de significancia. En este caso, si se fijan, no me daba, ¿no? El enunciado no me decía nada, ¿no? Simplemente me decía que habrá relación entre estas dos variables, ¿no? Queremos saber si hay relación. No me hablan de ningún alfa, entonces nosotros podríamos determinar, podríamos aproximar o decir de que alfa va a ser igual al 5%, ¿ya? Ahora, ¿por qué tomamos 5%? No es un error ni muy grande ni muy pequeño, ¿no? Es un error considerable, ¿no? 5%, ¿correcto? Entonces, no es ni un error ni muy grande, es un error medio, se podría decir, ¿no? Ahora, si nosotros queremos estar más seguros, queremos decir, vamos a cometer menos error, tal vez podríamos trabajar con el 1%, ¿no? Pero un valor bastante usado es el 5%, ¿ya? Entonces, esto lo voy a poner aquí en nivel de error en el estudio del 5%. Y nivel de confianza, ¿de cuánto será? 95. Si tengo muy bien, del 95%, ¿sí? Entonces, si tengo un error del 5%, entonces hay un nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Entonces, teniendo este nivel de confianza, del 5%, entonces definimos de que, lo voy a poner aquí otra vez, o si no, aquí no, igual. Este es igual al 0.05, ¿verdad? Entonces, con estos dos valores, con los grados de libertad y con alfa de 0.05, lo voy a poner de color azulito, moradito, ¿ya? Con estos dos valores, nosotros podemos ubicar el valor de tablas, ¿ya? Un grado de libertad con alfa 0.05. ¿Dónde está? Aquí está, ¿verdad? 0.05 y un grado de libertad sería 3.8415. ¿Ya? Entonces, el chi de tablas, o el chi crítico también le llaman esto, el chi de tablas, lo voy a poner aquí entre paréntesis, tablas, ¿ya? Tablas, es igual a, ¿cuánto era? 3.8415. Sí, aquí está, ¿verdad? 3.8415. Un grado de libertad y alfa 0.05, 3.84. Listo, ya hemos encontrado ese valor. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? En conclusión, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decimos? Por lo tanto. Ahí voy a poner aquí una simbología, ¿ya? Voy a poner algo para que se entienda. Este chi lo voy a poner así con dos valores. El chi cuadrado lo voy a poner calculado es igual, en este caso nos salió 5.2540, ¿correcto? Y eso lo voy a comparar con el chi de tablas, ¿ya? Y lo voy a poner aquí chi de tablas, ¿ya? El chi de tablas, chi cuadrado de tablas. Y nos salió 3.8415. Un poquito para diferenciar. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? 5.25 es mayor que 3.84. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. este es un valor mayor o igual. Entonces, ¿sí? Por lo tanto, chi cuadrado, en este caso 5.25 es mayor al chi de tablas 3.84. Entonces, ¿eso qué nos indica? Indica que existe relación entre las variables de, en este caso estamos estudiando la variable de género. Existe relación entre la variable de género y el candidato
que eligieron, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay una relación, eso nos dice este resultado, ¿no? Hay una entre el género y el candidato. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, numéricamente no se puede ver eso, ¿no? No sé si logran verlo ahí, pero estas 20 dicen que 20 varones eligieron al candidato A y 30 al B. Respecto a las mujeres, 40 a la y 25. O sea, inclusive los dos deberían ser, bueno, si hay una cierta cantidad respecto a la, aquí 40, aquí se baja y aquí sube, ¿no? O sea, como que no se podría determinar a simple vista si existe relación o no. Para eso se hace todo el procedimiento, se hace el cálculo y podemos llegar a esta conclusión y decir que indica o que existe relación entre las variables de género y candidato que eligieron. ¿Correcto? Ahora, otro detallito. Yo no podría asegurar así con mucha certeza de que existe una relación fuerte. ¿Por qué? Porque este valor que nos salió es 5.25. No es un valor muy alto, ¿no? Recuerden el caso anterior, ¿dónde lo tenemos aquí, no? El caso anterior nos salió el valor obtenido o el calculado 47.17 y lo hemos comparado con el 5.99, entonces este está mucho más lejos, ¿no? Es mucho más grande que este valor de tablas, ¿no? En cambio aquí 5.25 en comparación a ese 3.28 no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, no hay mucha certeza de poder afirmar que existe relación, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Voy a poner un caso. ¿Qué pasaría si no usamos el 5%, ¿no? Este nivel de significancia no usamos al 5%, sino usamos al 1%. O sea, quiero ser un poco más seguro de mi respuesta, ¿no? Quiero estar en un 99% seguro, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto sería nuestra tabla? Cuando es ahora alfa 0.01. Buscamos nuestra tabla 0.01. Igual, ¿no? O sea, no cambia mucho, ¿no? 2.27 nos va a hacer, perdón, 2.7055. Entonces, el hecho que yo le reduzca no implica de que vaya a cambiar la respuesta, ¿no? Aquí sería 2. ¿Cuánto era? 2.7055. Es 0. Entonces, al bajarle ¿sí? Entonces, a un 99%, a ver, no, aquí pasó algo, ¿no? No. ¿Cuál? Ajá, no hay 0. Ajá, en la tabla no ha puesto eso. A ver, en la tabla. Ah, perdón. Tienes razón. Sí, tienes razón. Muy bien. ¿Quién está la que está observando eso? ¿Qué apellidas? Románico Akira Evelyn. ¿Daisy? Evelyn. Ah, ya, Evelyn. Ya. A ver, sí. Si se han dado cuenta, Evelyn se dio cuenta, ¿no? Yo estaba cometiendo un error, ¿no? Yo le puse aquí 0.1. Estaría hablando a un nivel del 10%, ¿no? A un 10%, 2.70, pero eso está mal, ¿no? Lo correcto es 0.01 y debería ser 6.63, ¿ya? 6.63. Muy bien, Evelyn. 6.6349, ¿sí? Entonces, quiere decir que ya manejando a un error mínimo, o sea, hemos trabajado un error de 5% y hemos asegurado, ¿no? Bueno, hemos dicho que sí existe relación. Pero si nosotros reducimos el error y decimos que vamos a trabajar a 1% y a un 99% de confianza, ¿qué diremos? ¿Diremos lo mismo? Ya no diremos lo mismo, ¿verdad? A eso justo quería llegar, ¿ya? A eso justo quería llegar. Entonces, por lo tanto, en este caso el chico calculado es 5.25 y el chi de tablas es 6.6349. En este caso es menor. ¿Sí? Es menor. Indica que no existe relación entre las variables de género y el candidato que eligieron. ¿Se entendió? Entonces, si yo incremento el error, tengo esa certeza de poder afirmar de que existe relación.
Pero si reducimos el error, me fijaron aquí que llegamos a la conclusión de decir que no existe relación, ¿no? Quiere decir que son independientes esos valores. Ahora, ¿quién determina eso? Si se han fijado, este valor que obtengamos, ¿no? Si nosotros aseguramos que nos salga un valor, imaginen, nos salió 50 el valor calculado. Aquí nos sale 50, nos sale, vamos a exagerar, ¿no? 50, entonces, aquí sería 50, obviamente 50 es mayor que 3.8, y aquí también tendría 50, ¿no? Y esto es mayor a 6.6, o sea, por más que yo le baje el nivel de error, si este valor calculado es grande, entonces tengo la seguridad, ahí tengo la seguridad de decir que sí existe relación. Pero si es un valor mínimo, como en este caso 5, tengo la duda, ¿no? O sea, trabajando a un nivel del 5%, sí llego a afirmar, ¿no? Pero si trabajo al 1%, ya no llego a afirmar eso que estaba planteando, ¿no? Que si existía o no relación entre esas dos variables. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, en conclusión, a un 5% de error, entonces decimos que sí existe relación entre estas dos. Ahora, ¿quién me dice si hay una relación fuerte o pequeña? Estos valores que me salen, ¿no? 5.25, ¿no? Este valor que me ha salido no es muy grande, entonces no me da la certeza, no me da esa seguridad de poder afirmar eso, ¿ya? A un 5% sí existe relación, pero a un 1% no existe relación. Listo. ¿Preguntas? ¿Consultas? No sé si tienen alguna duda cómo salió este cuadro, no sé. ¿Es entendible? Profesor, yo no entiendo un poco al momento de la interpretación. Ya. A ver, hasta aquí, recuerden que nos habíamos planteado en un inicio el 5%, ¿sí? O sea, estamos definiendo de que vamos a cometer un 5% de error, ¿correcto? Entonces, al definir ese 5% de error, entonces, en nuestro valor de tabla nos salió ¿no? Entonces, solamente a manera de comparación puse este caso, ¿ya? Pero recuerden que yo no puedo estar jugando con este nivel de error, ¿no? Con este nivel de significancia que es alfa, ¿no? Esto inclusive lo hemos visto ya en muestreo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que definir este alfa, ¿cuánto va a ser? Y este alfa tiene que ser a nivel de toda la investigación, ¿no? Yo planteo 5%, cuando haga muestreo, cuando haga este tema de los cálculos de chi cuadrado, cuando haya otro tema estadístico, debo de mantener ese 5%. En el estudio no podía manejar, ahora uso 5%, después cuando es muestreo voy a usar 1%, ¿no? Cuando me toque hacer la prueba de hipótesis voy a usar el 10%, digamos. O sea, no podemos estar jugando con estos errores, ¿ya? Entonces, en este primer caso hemos planteado 5% y debería ser a nivel de toda la investigación, a nivel de todo el estudio, ¿correcto? Entonces, alfa igual 5%, hemos encontrado nuestro valor de tablas, eso recuerden cómo se halla, es 1 grado de libertad con 0.05 y nos sale 3.84. Hasta ahí hemos calculado, entonces lo que hay que hacer ahora es una comparación, ¿no? El valor calculado, en este caso 5.25, lo comparo con el valor de tablas, ¿sí? Si es mayor, entonces podemos afirmar que existe relación entre las variables, ¿ya? Ahí yo puedo afirmar que existe relación. Ahora, eso siempre y cuando este valor sea mayor al de tablas. Pero si resulta lo contrario, si esto resulta siendo menor al de tablas, entonces decimos que no existe relación entre las variables. Ya quiere decir que estas variables están relacionadas. O sea, hay una relación entre el género, o sea, y un candidato, ¿no? Entonces, tal vez este candidato es, pues, no sé, varón, mujer puede ser, ¿no? Entonces, tal vez esa es la inclinación, ¿no? Entonces, aquí no dice, ¿no? Candidato A, candidato B, no me dice si es varón o mujer, ¿no? Pero tal vez podría ser eso, ¿no? Porque hay una cierta inclinación respecto a este género, respecto a los candidatos que se están planteando. ¿Ya? Entonces hay una cierta relación ahí, ¿no? Entonces,
Y eso es lo que está calculando aquí, ¿no? ¿Qué relación existe o existe relación entre estas dos variables o no? Entre el género y el candidato. Entonces, esa interpretación me dice que sí existe relación, ¿no? Estos cálculos que he hecho me dicen que sí existe relación entre esas dos variables. En este caso, género y el candidato que eligieron. A ver, yo me voy a plantear eso. No sé si tienen dudas respecto a esto. ¿Cómo se obtienen estos datos, no? ¿Tienen dudas respecto a esto? ¿Cómo se arma esta tabla de doble entrada o tabla cruzada? Sí, profesor, ¿de dónde se obtienen los datos? Ya. Vamos a terminar con ese tema, pero aparte de eso, ¿algún otro caso más respecto al cálculo? ¿Está entendible? ¿Todo quedó claro? Sí, por mi parte, sí, profesor. Ya. Listo, muy bien. Entonces, este es un caso opcional, ¿verdad? Pero recuerden que ustedes no pueden estar jugando con el alfa, ¿ya? Eso quería aclarar, ¿ya? No pueden estar jugando, ¿no? Voy a usar 5, no, ahora lo cambio, ¿no? Entonces, no. Entonces, si ustedes definen a nivel de toda la investigación el 1%, trabajan con eso y dicen, no, no existe relación entre estas dos variables, ¿no? A un nivel de error del 5%, ¿ya? Pero si hemos definido 5%, entonces dice que sí existe relación, ¿no? Listo. Ahí vamos a ver un ejemplito de cómo nosotros podemos ver este tema de las tablas cruzadas. Voy a usar el Excel, ¿ya? Voy a usar el Excel como herramienta. Bueno, necesito datos. ¿Les parece cuánto? Unos 10 datos, 8 datos, 9 datos, ¿ya? A ver, ¿qué les puedo preguntar? Tiene que ser variables cualitativas, ¿ya? Ahora, si les pregunto género, me imagino que la mayoría son señoritas, ¿no? Entonces creo que hay un varón nomás. Entonces, eso no va a ser, ¿no? No es muy representativa. A ver, otro. A ver, algo se les ocurre, una variable cualitativa. Les pregunte a ustedes, ¿no? Y de acuerdo a eso también lo armamos, ¿no? Si al que quieran ver qué tema social tenemos, ya no sé, fobia creo que hay ahora, aunque no, eso no nos interesa, pero el tema del contagio del virus, ¿se contagiaron o no se contagiaron? ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Ya? Ya, a ver, no sé si tiene ese dato, ¿ya? Pero vamos a ponerle solamente se contagiaron, bueno, se contagiaron claro, con el virus, con el COVID. ¿Ya? Entonces ustedes responderán sí y no, ¿verdad? Pero necesitamos ahora otra variable, ¿ya? Necesitamos otra variable. ¿Otra cuál podría ser? Ya tengo, digamos, la variable es el contagio del virus, con otra variable que también tendría que ser cualitativa. Recuerden que esto proviene de una ¿no? ¿Qué se llama? De una ficha, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hagan la ficha de recolección, siempre van a usar una ficha, ¿no? Un instrumento de recolección, una ficha de recolección de datos, digamos, vamos a poner. Entonces, ustedes van a empezar a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos planteando una pregunta, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿no? Se contagió con el virus, con el COVID, con el COVID-19. Entonces, ustedes le plantearían ahí dos alternativas. Sí, le pondrán, pues, ¿no? ¿Sí? Esto es normalmente la elaboración de instrumentos, le llama esto, ¿no? Entonces, sí, y el otro será la alternativa no, ¿verdad? Entonces, es como una encuesta que se les plantea, ¿no? Otra pregunta, ¿cuál podría ser? ¿Qué recolección de datos? Algo relacionado a esto, al contagio. A ver, no podemos poner cantidades, ¿ah? Casi les digo cuántas veces salen al día, ¿no? Porque eso tal vez puede estar relacionado a la cantidad de veces que salen al día con los contagios, ¿no? A ver, vamos a ver, lugar de residencia puede ser. Lugar de residencia. ¿Qué alternativas podemos poner? ¿Rural, urbano? ¿O le ponemos Vamos a ponerlo, ¿ya? Urbano, vamos a poner, ¿ya? Urbano. ¿Les parece? ¿Está bien?
y vamos a poner otro rural. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué relación hay? O ponemos el semi-rural también, podemos agregar, ¿no? No sé, o hay hay el semi-urbano, semi-rural hay. O no sé qué nombre le ponen, urbano, rural. Y hay uno intermedio entre ellos. Más que todo para agregar aquí, ¿no? A ver, ustedes que saben estos temas, urbano, rural, semi-rural. Semi-rural lo puedo poner. Ya, entonces, son categorías que tenemos, ¿ya? A ver, de acuerdo a esto, ahora les voy a preguntar, ¿ya? Les voy a preguntar. Recuerden que con el tema de contagios, sí y no, y el otro sería urbano, rural y semi-rural, ¿ya? Entonces, empecemos. A ver, ¿quiénes están? No tengo la lista ahorita. Vamos a pedir el apoyo del... Rosa María. Dígame, licenciado. Responde. De Yunguyo. Es urbano. Ya, ya, pero de acuerdo a eso. ¿Te contagias el virus? Sí, no, No. ¿y a qué zona, lugar de residencia, no? Urbano, No. rural y semi-rural. No y urbano. ¿Cómo? No y No, en urbano. lugar de residencia urbano. Listo, muy bien, ¿ya? Muy bien, está bien. Seguimos, a ver. Mientras más datos tengamos es más interesante, ¿no? Sé que ahorita voy a poner menos datos, por eso que está bien. A ver, Miriam, ¿estás? Miriam. ¿Cuál Miriam, profesora? Hay dos Miriam. Hay dos Miriam. A ver, Miriam Marita. Miriam Marita. Ah, ya. No, profesor. Cualquiera. No. No, Y lugar de residencia urbano. Urbano también. Sí. Listo. Ya, a ver, ¿alguien que quiera participar libre? ¿Alguien que quiera participar libre? Yo. Ya. ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Urbano. ¿Urbano también? Sí. Ya, muy bien, gracias. Yo quiero participar, profesor. Miren. Ya. Sí, A ver. rural. Sí y rural. Sí, ¿Sí? sí. Ya, listo, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que me quiera decir? Licenciado, No y urbano. No urbano. Listo. ¿Otro? ¿Alguien? Sí. Yo, profesor, no y rural. Muy bien, muy bien. No y rural. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesor. Yo, profesor, no urbano. Sí. No y urbano. Muy bien. A dos más, dos más. Yo, Dos profesor, más y nos Yo, vamos. profesor. Sí, a ver. no y urbano. No y urbano. Sí. Yo, profesor. Listo, gracias. ¿Alguien más? ¿Uno más? Ya. Yo. No y urbano. Sí. No y No urbano y también. urbano. A ver, ¿No se ¿qué está escucha? pasando aquí? Sí. Hay solamente ya, muy bien. Sí, ya está. A ver, solamente hay una persona que se ha contagiado, ¿no? Entonces los demás dijeron que no. Ahora, aquí hay un tema, ¿no? Hay muchos que, al menos los que han estado en la zona urbana, ya se han contagiado, solamente que eran asintomáticos, ¿no? O sea, su cuerpo reaccionó y prácticamente eliminó rápido al virus, ¿no? Pero sí se llegaron a contagiar, entonces posiblemente haya esos temas, porque aquí a lo que se ve, el 90-95% dice que no se contagiaron, ¿no? Hay solo uno. Listo, ya, pero eso no nos interesa, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es el
cuadro, ¿no? O sea, ¿cómo yo de aquí saco el cuadro de doble entrada? ¿Verdad? Esa era la duda. Entonces, vamos a poner por un lado, cualquiera, ¿ya? Pueden poner en forma de columnas o filas, no hay problema, ¿ya? ¿Les parece si le ponemos lugar de residencia? O si no le ponemos el contagio, ¿eh? Contagio del COVID. ¿Ya? Entonces, respecto al contagio del COVID, tenemos el sí y tenemos el no, ¿verdad? Y respecto a lo que es el lugar de residencia, aquí solamente respondieron dos casos, ¿no? El urbano y el rural, ¿ya? Entonces, nadie me dijo aquí, por ejemplo, el semi-rural, ¿no? O sea, nadie, solamente tenemos esas dos respuestas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, lo vamos a hacer en forma de tabla esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos hay de esos, no? ¿Cuántos dijeron sí y son urbanos, no? Vamos a ir primero, a los que sí, son sí. Sí y rural, dice, ¿no? Sí, rural, hay uno. ¿Sí? Y sí, urbano, no hay ninguno. ¿Sí o no? Sí, hay un solo sí, entonces urbano hay 0. Listo. Ahora, con el no. No y urbano, ¿cuántos hay? No, urbano. Acá por el no, urbano hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. No. A ver. A ver, miren. El no y urbano. O sea, no urbano. Ya, estos son los no. Fíjate, profesor. Y urbano, mira aquí. Urbano. 3, aquí 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí habría 7, ¿verdad? Sí. Pero recuerden que son, como quien dice, dos condiciones, ¿no? Tiene que ser no y tiene que ser urbano, ¿sí? No urbano, este sería uno, ¿no? Este sería el otro, ¿sí? Este sería el otro, no urbano. Aquí es no urbano. Este es no rural, ¿ah? Este sería no urbano. Y este sería no urbano y no urbano, ¿sí? Prácticamente lo que es sombreado, ¿no? ¿Cuántos son? Son 7, 3 y 7, ¿correcto? Listo, ¿y cuántos son no rural? No rural hay uno, ¿sí? Lo puedo poner por colorcitos, como ven. 1, ¿sí? Listo, entonces aquí hay 1. Entonces, esta es prácticamente la distribución o la tabla de contingencia o la tabla cruzada que se le llama, ¿ya? Esa es la forma como se trabaja. Ahora, hay paquetes que nos hacen eso, ¿no? Que nos hacen este resultado rápido, pero podemos hacerlo de esa forma como lo hemos hecho. Entonces, aquí, ¿cuánto sería su total? Sería 7. Aquí sería su total 2. A este lado sería 1. Aquí sería 8. Y en total 9. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces ya tengo mi tabla de contingencia para este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esa es la forma como se arma estas tablas, ¿no? Entonces, hay herramientas. Ojalá nos dé tiempo. Hay, por ejemplo, un paquete del SPSS que podríamos usar para poder calcular esto. Ya no hacerlo manualmente, sino hacerlo mediante un software, ¿no? ¿Listo? Entonces, estos son los totales. Entonces, esto recuerden que sean nuestras frecuencias observadas y habría que calcular nuestras frecuencias esperadas y calcular el chi cuadrado.